Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos nuevamente con Giordano Bruno. Esta vez un tema bastante particular, un tema que realmente no habíamos hablado en la hora de Bruno hasta ahora, sobre la magia o de magia, que es un tratado breve pero decisivo que redefine la magia como una ciencia natural y arte de conocer las fuerzas ocultas del universo. O sea, aquí no vamos a entender la magia como lo entendemos quizás la mayoría de las personas, como algo supersticioso, como algo que vamos a sacar un conejo del sombrero, nada de eso. Bruno la entiende como el estudio de los vínculos y correspondencias que enlazan al ser humano con el cosmos infinito, un saber que permite obrar en armonía con las potencias de la naturaleza y abrir el camino a una comprensión más libre y profunda de lo divino. Son conceptos que vamos a ver uno por uno, muchachos. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, Bruno comienza con una clasificación detallada de los diversos sentidos que puede tener la palabra magia, y explica que en la historia se llamó magos a los sabios de distintas tradiciones, los trimagistos, egipcios, druidas, cabalistas, sofistas griegos, entre otros, mostrando que la magia se entendía como un saber profundo. Entonces tenemos en primer lugar la magia como sabiduría, porque el mago es sabio en distintas tradiciones, como lo vimos, egipcio, druida, hebreo, etc. También está la magia natural, los prodigios por aplicación de principios activos y pasivos, como en la medicina, en la química. Está la magia de prestigios también, que son las ilusiones que parecen obras de la naturaleza o de una inteligencia superior. Magia de simpatía y antipatía, que es el uso de afinidades o repulsiones entre sustancias que tienen las hierbas, las piedras, los animales. Está la magia matemática o filosofía oculta, que es el uso de números, palabras, símbolos, figuras y caracteres. La magia teúrgica o extranatural, que es la invocación de inteligencias, potencias exteriores, dioses, demonios o héroes. Está la magia necromántica, que es el contacto con los muertos, los oráculos, la evocación de almas y espíritus. La magia maléfica o benéfica, que es aquella que, bueno, la maléfica es la que busca dañar, debilitar o matar. La benéfica es la que busca sanar, liberar o proteger. Está la magia adivinatoria, que es el conjunto de artes para conocer lo oculto o predecir el futuro. La magia infamante o supersticiosa, que surge cuando se entiende la magia bajo una acepción degradada, cuando el mago es visto como un loco o perverso que mediante pacto con el diablo adquiere facultades de dañar o ayudar, y también como una concepción difundida por la tradición inquisitorial o demonológica, como podemos entender más bien, el Maleus Maleficarum o Martillo de las Hechiceras, como se le ha llamado también, y representa la corrupción del nombre de mago por parte de sacerdotes ignorantes y autores supersticiosos, nos dice Giordano Bruno. Y bueno, tras recorrer esos 10 modos, Bruno propone que el término mago deba usarse con rigor filosófico, siguiendo a Aristóteles en los tópicos. El mago es el hombre que une el saber con el poder de obrar. Entonces, Bruno establece una clasificación aún más elevada y definitiva sobre la magia, que reúne en 3 grandes categorías. La primera es la magia divina, que es la más excelsa, orientada a la unión con lo divino y la contemplación de las realidades superiores. La segunda es la magia natural, entendida como ciencia de los principios ocultos de la naturaleza y de sus fuerzas. Y la tercera es la magia matemática, que actúa a través de números, proporciones, figuras, música, óptica, astronomía, funcionando como una disciplina intermedia que participa tanto de la divina como de la natural. Todo mago debe conservar presente un principio fundamental. Dios influye sobre los dioses sobre los cuerpos celestes, los astros sobre los demonios sobre los elementos sobre los cuerpos compuestos, los cuerpos sobre los sentidos sobre el ánimus y el ánimus sobre el ser entero. Este orden muestra cómo la realidad se encadena descendiendo desde lo divino
hasta lo material, pero al mismo tiempo el movimiento puede invertirse. El ser puede ascender desde el alma hacia los sentidos, de los sentidos hacia los cuerpos. De allí los elementos, de los elementos a los astros, de los astros a los dioses y finalmente a la contemplación del uno. Esta imagen de la escalera revela un universo jerárquico en el que todo se comunica y en el que lo inferior participa de lo superior, aunque en grados distintos, porque Bruno enfatiza que en la cima está Dios como luz pura, potencia activa y fuente de todo ser, mientras que en la base se encuentra la potencia pasiva, raíz de la multiplicidad y de las cosas inferiores. Entre ambos extremos hay peldaños intermedios que permiten la comunicación y el tránsito del ser. De aquí surge también la contraposición entre la luz y las tinieblas. Todo lo que es inferior recibe fuerza cuando alcanza lo superior, y de igual manera, las tinieblas de lo alto se reflejan con mayor intensidad en lo bajo. Sin embargo, Bruno advierte que la eficacia de ambos no es la misma. La luz se difunde hasta lo más profundo de las tinieblas, mientras que las tinieblas no pueden penetrar en la luz. La luz contiene y supera a la oscuridad, la vence en su infinitud, mientras que la oscuridad no puede comprender ni igualar a la luz. Existen diversos grados de la magia, correspondientes a distintos niveles de la realidad. Así como antes Bruno habló de la escalera que desciende desde Dios hasta la materia y asciende desde la criatura hasta lo divino, también explica que en cada nivel se manifiestan pares de contrarios que reflejan la tensión entre luz y tiniebla, armonía y discordia. En el ámbito físico, por ejemplo, aparecen el fuego y el agua, en el matemático lo finito y lo infinito, en el lógico lo verdadero y lo falso. Cada par de contrarios muestra cómo la naturaleza produce sus efectos a través de oposiciones y cómo lo inferior refleja lo superior. Bruno aclara que muchos de estos principios, cuando se los aplica supersticiosamente, caen en prácticas de magia vulgar o engañosa, pero subraya que los principios verdaderos son aquellos que conducen a la contemplación de lo uno, a la perfección y a la sabiduría. Luego Bruno profundiza en la cuestión de las fuerzas eficientes y de cómo obran en el mundo. Comienza distinguiendo dos géneros de fuerza, la naturaleza y la voluntad. La voluntad a su vez es triple, puede ser humana, demoníaca o divina, mientras que la naturaleza se divide en intrínseca y extrínseca. La naturaleza intrínseca está compuesta por la materia o sujeto y por la forma con su virtud natural. La naturaleza extrínseca, en cambio, se manifiesta de dos modos, como una huella o imagen que permanece en el suelo, por ejemplo la luz y el calor que el sol dejan en los cuerpos, o como una fuerza que se desprende del sujeto y se transmite a otro, como la luz que se refleja o el calor que se expande. Estas distinciones entonces permiten a Bruno explicar cómo a partir de una causa primera, universal e inmutable, se derivan múltiples efectos de los niveles inferiores de la realidad. Un mismo principio, actuando en contextos diversos, produce distintos e incluso contrarios efectos, porque así de una luz única surgen el invierno y el verano, la humedad y la sequía, el frío y el calor. Con este razonamiento Bruno se opone a la idea de la transmutación de los elementos defendida por algunos filósofos antiguos y sostiene que lo que se observa con variaciones de la materia bajo la acción de un principio es siempre un principio constante. Enseguida, Bruno amplía la reflexión a las virtudes o formas que los cuerpos transmiten, porque unas son manifiestas, como por ejemplo los cuerpos calientan, enfrían, secan, ablandan, endurecen. Otras son más sutiles, porque alegran, inspiran tristeza, suscitan amor o audacia. Se dan cuenta que ese es el tipo de magia, entre comillas, que nos habla Bruno. También reconoce impresiones más profundas que actúan directamente sobre el ánimo y que pueden provocar reacciones instintivas. Por ejemplo, el miedo que experimenta un niño ante un lobo o la atracción de los seres vivos por conservarse a sí mismos y huir de lo que les amenaza. Bruno observa cómo incluso en la naturaleza vegetal hay ejemplos de esta fuerza vital que impulsa a conservarse. El trigo, por ejemplo, protege su grano con envolturas que parecen alejarse de su propio centro como si intentaran escapar del fuego o de la destrucción. Este impulso vital se convierte así en la manifestación visible de cómo la naturaleza imprime en todo ser un movimiento siempre de conservación de la vida y defensa, que es una expresión de una potencia. Hay una potencia intrínseca y extrínseca que gobierna la vida
y que por lo tanto ahí, en ese entendido, hay magia. Ujú. Vamos a hablar entonces ahora en cuanto al universo, porque en el orden del universo hay un espíritu único que se extiende por todas partes, animando y penetrando las cosas, pero que en los individuos se manifiesta de manera diferenciada. Así, aunque el alma vital esté presente en todo el cuerpo, cada órgano tiene una función particular. El ojo ve, el oído oye, la lengua gusta. Si los órganos de los sentidos estuvieran repartidos indistintamente por el cuerpo entero, todos sentirían lo mismo, pero no habría coordinación ni orden. Por eso, aunque la vida está en todo el cuerpo, la operación se concentra y administra en órganos específicos, lo que revela un principio de organización necesario para que el individuo pueda sostenerse y actuar. A partir de ahí, Bruno explica que la naturaleza trabaja según un principio universal, pero aplicado de modo particular en cada especie. Por eso, aunque todos los seres estén penetrados de la misma alma del mundo, la configuración que adopta cada uno depende de su especie. El ejemplo lo ilustra con el bronce y el oro. Claro, porque aunque ambos son metales, es más fácil que el bronce se acerque al bronce y el oro al oro antes que cambiar su esencia. De modo semejante, todas las semillas tienden a producir seres de su misma especie, y lo mismo ocurre con los animales. Del perro nace el perro, del hombre nace el hombre. En el ámbito de la creación humana esto se ve como el artesano que modela un objeto siguiendo un modelo concebido en su mente. La vestimenta, una vez confeccionada, refleja la idea previa, ¿no? En la creación natural ocurre algo análogo. Las especies existen según sus modelos naturales, y la materia se organiza siguiendo esos principios para formar individuos. Así, Bruno subraya que la diferenciación de las especies es inseparable de la idea general que las contiene, y que dentro de cada especie el individuo se determina según un principio específico que incluye tanto su forma común como su particularidad numérica e individual. Eso en cuanto al universo. Veamos qué dice Bruno en cuanto al alma. El alma no se encuentra en una sola parte del cuerpo, ni en el ojo, ni en la boca, ni en los oídos de manera exclusiva, sino que está presente en todo el organismo, produciendo la vida en todas sus partes al mismo tiempo. El alma es lo que da unidad y cohesión. Está en los huesos, la vena, la sangre, el corazón, pero sin confundirse con ellas. Los órganos, que son, por ejemplo, los ojos, los oídos, la boca, solo cumplen funciones concretas, pero la vida que los anima no depende de una sola localización. El alma se distribuye en todas partes como un principio invisible que atraviesa la materia. Por eso puede actuar en cualquier punto del cuerpo, aunque se exprese de modo diferente según la función de cada órgano. El alma es la raíz de las operaciones naturales y el principio que ordena los cuerpos, porque sin ella todo sería frágil, imperfecto o despreciable. Así el alma no es solo un principio vital, sino también el fundamento de la belleza y el orden del mundo natural. En cuanto a la materia, si la ceniza de bronce es más parecida al oro que al plomo, es más fácil que se convierta en oro. Esto significa que la materia conserva semejanzas o afinidades que permiten la transformación de una especie en otras. Así, por ejemplo, el esperma humano está más cerca de producir un hombre que el esperma de un animal, porque hay una correspondencia natural que acerca unas formas más que a otras. De ahí concluye que en la creación hay jerarquías de afinidad. Las especies semejantes están más próximas a engendrarse entre sí. La naturaleza trabaja con modelos comunes, de donde deriva la semejanza en la forma, pero también con principios específicos como el de cada especie, principios numéricos que ordenan la cantidad y finalmente con un principio individual que da la identidad única a cada ser. Cuando se observan ciertos efectos en la materia, como fenómenos extraordinarios, estos no se explican sin admitir la participación del espíritu universal. El alma está incluida en ese espíritu y se expande por toda la inmensidad, de modo que su presencia no se limita a un punto del cuerpo, sino que se comunica con todo el universo. Cuando miramos objetos muy lejanos, el ojo parece lanzarse hacia las estrellas. Y eso muestra que la visión no es algo estrictamente material y limitado, sino que implica una conexión con la sustancia universal que lo penetra todo. El ánima, que es el alma individual, está presente en cada cuerpo, pero también en continuidad con el alma del mundo. Por ello, aunque los cuerpos materiales sean opacos y no puedan penetrarse unos a otros,
Las sustancias espirituales no sufren esa limitación, se mezclan, coexisten y se comunican. Si la voz que procede del cuerpo puede difundirse fuera de él y escucharse en múltiples lugares, con mayor razón el alma, que es sustancia divina, no está limitada a un punto. Así el alma, como la voz, se expande y se encuentra en múltiples sitios al mismo tiempo. Las voces humanas no son meros sonidos, sino vehículos de sentido. De manera particular, los cantos poéticos, como los himnos trágicos griegos, tienen la fuerza de elevar a las almas hacia lo divino. De la misma forma, las escrituras sagradas no son solo letras, sino caracteres simbólicos que a través de signos y representaciones manifiestan realidades ocultas. Estos signos pueden revelar sentimientos como amor, odio, amistad, discordia, fidelidad o traición, y tienen poder para unir o desunir a los hombres. Los caracteres no solo informan, sino que actúan al estar dictados por el destino y por la virtud vital. Poseen una eficacia real, funcionan como imágenes con fuerza oculta, capaces de poner en movimiento energías invisibles. Por eso, al inscribirse o representarse con intención ritual, entran en relación con los dioses y producen efectos maravillosos. Piensen ustedes, por ejemplo, la cruz de Cristo. Usted ve la cruz y ya le produce algo, por muy indiferente que usted pueda ser. Se menciona la tradición egipcia atribuida a Thoth, que es el dios de la escritura. Los signos sagrados inventados por él no eran meras letras fonéticas, sino símbolos cargados de poder espiritual. A diferencia de las letras comunes que cambian y se transforman con el tiempo, estos caracteres permanecían inmutables, como si se reprodujeran y tuvieran una permanencia en la naturaleza misma. Los dioses se comunican a través de visiones, sueños y signos, no mediante palabras vulgares. Por lo tanto, los humanos, por ignorancia o debilidad, confundimos estas manifestaciones con meras ilusiones. En realidad son vehículos de una sabiduría superior accesible solo a quienes conocen y practican estas artes. Hablemos ahora sobre la comunidad de las cosas. Cuando hablamos de las cosas, incluso las que parecen lejanas se explican por la comunidad del espíritu universal que está presente en todo el cosmos. Así como varias luces pueden brillar juntas en un mismo espacio sin confundirse, también las almas y fuerzas espirituales actúan asociadas en el universo sin estorbarse entre sí. En el plano material, los cuerpos no pueden actuar unos sobre otros sin un contacto físico, porque cada uno está limitado por su materia y sus formas. En cambio, el alma sí puede actuar sobre otra alma, aunque esté distante, porque pertenece a una misma sustancia espiritual. Si un cuerpo abandona un espacio inmediatamente, otro lo reemplaza, pues todo está en continuidad con el cuerpo universal. El alma, por ejemplo, no puede estar arrancada de la materia universal a la que pertenece, sino que permanece ligada a ella. Por ello, no hay un espacio verdaderamente vacío, sino siempre ocupado por cuerpos perceptibles o imperceptibles. Distingue Bruno entre los cuerpos sensibles y los cuerpos imperceptibles y espirituales. Estos últimos, aunque no se vean ni se toquen, son reales y poseen una actividad mayor que los cuerpos groseros. El ejemplo es el espíritu aéreo o etéreo. Aunque invisible, muestra su eficacia en los vientos, mareas y tempestades que pueden devastar tierras y mares. Su fuerza es prueba de la existencia de esta sustancia espiritual. Lo visible y lo invisible forman parte de un mismo continuo. Lo sensible es limitado y grosero, pero lo imperceptible es más sutil, poderoso y universal. El alma humana, al estar ligada a este principio universal, participa de esta misma comunidad y su acción no se limita a un cuerpo o espacio particular, sino que abarca toda la totalidad. Vamos con el espíritu. Porque el fuego verdadero no es simplemente el fuego material de los carbones que arden, sino un espíritu interior que permanece contenido y como dormido en la materia hasta que se manifiesta en forma de llama. Este fuego espiritual está lleno de vida y movimiento y se convierte en un principio vital que, aunque invisible, habita en todo el cuerpo en combustión. Así el fuego no es solamente un fenómeno físico, sino una fuerza que participa de la naturaleza del alma. Aunque no todos los cuerpos compuestos son vivientes, todos comparten este principio espiritual. La diferencia está en cómo la materia y las formas permiten o impiden que se manifieste como vida. Esa diversidad de disposiciones es la causa de las atracciones, repulsas, deseos y rechazos
que se observan en la naturaleza. Todo depende de cómo las formas se unen o se oponen. También afirma que todas las cosas tienden a conservarse en su propio ser, incluso cuando son arrancadas de su lugar natural. El fuego, por ejemplo, tiende a elevarse hacia el aire, el agua se transforma en vapor, el vapor en aire y el aire en un cuerpo etéreo más sutil. Estos cambios no destruyen la sustancia, sino que la convierten en algo más fino y penetrante. Se comparan además distintas doctrinas. Moisés, según la interpretación literal, no distingue entre alma y espíritu, mientras que los egipcios y los filósofos como Diógenes de Apolonio sí diferencian claramente el espíritu de la materia bruta. Esta última está formada por átomos divisibles y corruptibles, mientras que el espíritu es indivisible, no hecho de átomos y nunca convertible en materia grosera. Vamos con el doble movimiento de las cosas y de la atracción. El movimiento natural proviene de un principio intrínseco, es decir, algo que pertenece a la esencia y constitución de las cosas, como a la generación y la organización interna. En cambio, el movimiento extranatural proviene de un principio extrínseco, algo que actúa desde afuera y que no corresponde a la naturaleza propia del objeto. Dentro de este último se distingue el movimiento violento, cuando se opone a la naturaleza, y el movimiento ordenado o coordinable, cuando no choca con ella. Bruno explica que al observar el movimiento natural, se pueden reconocer dos modos, el circular y el rectilíneo. El movimiento circular es el más perfecto porque no tiene principio ni fin y se vincula a los cuerpos celestes que giran en torno a un centro. Por otro lado, el movimiento rectilíneo corresponde a los cuerpos que no se mueven naturalmente por sí mismos, sino en función de un agente exterior. El aire que se desplaza para llenar el vacío, la piedra que cae en línea recta, el fuego y el humo que ascienden hacia arriba, etc. Este tipo de movimiento se observa tanto en lo que cae hacia lo semejante, como la piedra a la tierra, como en lo que huye hacia lo contrario, como el humo que se eleva. Un tercer tipo de movimiento más profundo es el movimiento esférico, que se describe como una proyección infinita desde un centro hacia todas direcciones. Aquí no se trata de una línea recta ni de un círculo, sino de una expansión total en que todas las partes del cuerpo emiten su acción hacia afuera, como sucede con la luz que ilumina en todas direcciones, con el calor que envuelve todo lo circundante, con la voz que se difunde homogéneamente en el aire o con los colores que se propagan por el ambiente. Este movimiento esférico expresa cómo ciertas cualidades como el calor, la luz, la voz o el perfume se difunden en un radio indefinido y muestran su poder en todas partes a la vez. Vamos a ver ahora cómo el imán atrae el hierro y otros casos. La atracción puede entenderse de dos formas: por simpatía, cuando lo semejante tiende a lo semejante, y por contrariedad, cuando algo es vencido y arrastrado por lo que le es contrario, como ocurre con la humedad destruida por el fuego. Se mencionan fenómenos visibles que ilustran estas fuerzas de atracción: la evaporación del agua por efecto del calor, los torbellinos y tifones que elevan objetos pesados en el mar, o el movimiento del agua en canales y conductos que asciende y se desplaza por presión y vacío. En cada caso se trata de mostrar cómo la naturaleza manifiesta principios de atracción y repulsión que parecen guiar el comportamiento de los elementos. El imán en particular sirve como ejemplo central. Atrae partículas de hierro como si existiera una afinidad secreta entre ambos. Bruno aclara que esta atracción no debe, en ningún caso, entenderse solo como un efecto mecánico o pasivo, sino como una operación activa que implica la emisión de partículas o átomos desde los cuerpos. Así, cuando se frotan sustancias como el ámbar o el imán, se produce una fuerza que atrae elementos ligeros como la paja o partículas metálicas, lo que se atribuye a la influencia de esas emisiones invisibles. Tanto en el cuerpo humano como en la naturaleza, la atracción responde a estas interacciones invisibles de partículas a través de poros o conductos que producen fenómenos de afinidad, adhesión o repulsión. Bruno busca, en suma, mostrar que la atracción del imán y de otros fenómenos semejantes es un ejemplo visible de las leyes universales de la naturaleza, donde lo semejante siempre busca lo semejante y las fuerzas invisibles gobiernan los movimientos de los cuerpos. La piedra imán atrae el hierro por su propia naturaleza, pero también
porque existen atracciones que ocurren por contrariedad, como cuando el agua es arrastrada por el fuego o cuando la humedad se consume en presencia del calor. Esta observación se aplica a remolinos, tifones y fenómenos naturales en los que la materia se desplaza violentamente, siempre bajo principios de atracción y absorción del vacío. El movimiento se explica entonces por tres razones. Primero, por semejanza sensible de las partes. Segundo, por la necesidad de llenar el espacio vacío. Y tercero, por la fuerza que ejercen las partículas mismas en su impulso de reunirse o alejarse. Bruno ofrece una analogía con las lámparas encendidas, en las que una llama inferior tiende a subir para alcanzar a la superior, o las partículas de hierro que precipitan hacia el imán arrastradas por una cualidad invisible. La atracción no es entonces un acto mágico arbitrario, sino un fenómeno natural que se repite constantemente. Del mismo modo, la bilis o el calor del cuerpo se entiende como resultado del movimiento de partículas que buscan unirse o escapar de otras, mostrando que la atracción no se limita a los minerales, sino que a los seres vivos. En todos los casos, lo que observamos es la acción de una sustancia espiritual o sutil, que al emanar de un cuerpo genera vínculos de simpatía con otro. Bruno critica la idea de que la atracción del imán debe explicarse únicamente por cualidades elementales, como el calor o el frío, pues éstas se desvanecen y desaparecen con el tiempo, mientras que la virtud magnética parece constante. En su lugar propone que se trata de una emanación de partículas sutiles que penetran hasta el interior del hierro, generando una afinidad espiritual difícil de negar. De igual manera se menciona el diamante, que según las creencias populares podía disminuir la fuerza de atracción del imán, debilitando o reforzando su virtud dependiendo de las sustancias que lo acompañaban. Más adelante se aborda el tema del polo magnético y las supuestas montañas de imán situadas en ciertas regiones del globo que algunos relatos medievales describían como capaces de atraer barcos enteros debido a la fuerza magnética. Bruno muestra un escepticismo frente a estos relatos, señalando que si fueran ciertos, el hierro de los barcos debería ser atraído desde cualquier distancia y no solo en lugares específicos. Ahí apela a la geometría y a la física de la Tierra, indicando que la curvatura terrestre interfiere en esa atracción y que la explicación más razonable se encuentra en el modo en que las partículas actúan en proximidad, no a escala desmesurada. Bruno explica también que las sustancias pueden desplazarse por varias razones. La primera es la persistencia del alma y del espíritu, que asegura que todo se conserve en su propio lugar mediante un movimiento circular. La segunda es por huida de lo contrario, buscando alejarse de aquello que las daña. Y la tercera es por la búsqueda de lo que le es propio y conveniente. Pero también hay una cuarta, que es por exclusión o expulsión del opuesto. La quinta, que es por la atracción hacia lo semejante. La sexta, por la elección libre de aquello que conviene más a la potencia natural. Y finalmente, por una fuerza violenta que externa a la naturaleza o obliga a una sustancia a moverse de un modo que no le es propio. Como se ve entonces, Bruno distingue entre movimientos intrínsecos que obedecen a la naturaleza y la esencia de cada cosa, y movimientos extrínsecos que provienen de fuerzas externas, como cuando un río retrocede en su curso por la presión de las mareas. Esta idea Bruno ya nos la ha indicado muchas veces, ¿no? Esto de que la verdad, todo en el mundo, todo en el mundo, y el mundo mismo está vivo. Cada ser que usted pueda ver, por muy inanimado que parezca, está vivo. Todo tiene una fuerza intrínseca viva. Y ahí se explican los movimientos, las atracciones que tiene, porque las cosas, al estar todas vivas, ¿a qué van a tender? A vivir, pues. A vivir. No tienden a otra cosa. Y tender a vivir significa tender a conservarse. Por eso es que siempre buscan aquello que le es semejante. A partir de esta explicación, Bruno pasa a hablar de los espíritus, diferenciando entre aquellos que habitan en cuerpos compuestos, sensibles e inteligibles, y los que ocupan cuerpos simples o incluso imperceptibles. Y ahí Bruno señala que ciertas operaciones de los demonios son más rápidas y penetrantes porque actúan directamente en el alma. No necesitan de órganos externos. Así, un demonio puede introducir pensamientos o impresiones internas sin requerir el oído ni la voz, lo que explica por qué ciertas tentaciones o inspiraciones parecen surgir de manera espontánea en el alma.
Estas influencias pueden aparecer tanto en sueños como en la vigilia, mostrando la capacidad de los espíritus para operar sobre la mente humana a través de imágenes, voces o impulsos. Menciona una especie espiritual que Marcos, en el Marcos 16:25, se describe como sorda y muda, desprovista de razón, incapaz de obedecer órdenes o comprender súplicas, y que solo puede ser dominada mediante el ayuno, la abstinencia, la oración o la elevación del alma a Dios. Es decir, aquí Bruno vincula lo demoníaco con lo médico, aludiendo a los humores densos y melancólicos como alimento propicio para estos espíritus. De ahí que la medicina pueda prescribir dietas o remedios específicos para debilitar la influencia de estos entes. Unos son crédulos, tímidos y confusos, semejantes a los hombres visionarios o de imaginación trastornada, y suelen huir ante la amenaza o los ritos. Otros, más prudentes y aéreos, no se conmueven con ceremonias ni ruegos, sino que se dedican a sembrar confusión en el espíritu humano, presentándose como sabios o doctos, pero sin sustancia real. Los demonios, entonces, aunque tengan grado de sutileza, pueden engañar a los hombres con ficciones, sembrando miedo y falsas creencias. Están también los demonios vinculados a los elementos, los del agua, de la tierra, que son vistos como hostiles y dañinos, pero menos razonables y más inclinados a infundir el temor. Los del fuego, en cambio, reciben un estatus más elevado comparado con ángeles y héroes y asociados por la tradición cabalística cristiana con ministros de Dios, espíritus que actúan a través de las llamas como instrumentos divinos. De esta forma se introduce una jerarquía espiritual que produce modelos políticos y sociales donde los más sabios y fuertes dominan a los ignorantes, en un reflejo de la relación entre lo humano y lo divino. Explica también Bruno que algunos espíritus habitan en cuerpos humanos, otros en plantas, piedras, minerales, mostrando que nada de la naturaleza está privado de espíritu e inteligencia. Se concibe la muerte no como desaparición absoluta, sino como una mutación, donde los espíritus migran de un cuerpo a otro, cambiando de naturaleza y composición. Este flujo continuo asegura que la materia y el alma permanezcan siempre vinculadas, aunque en nuevas combinaciones. Finalmente, se señala que las amistades, odios y vínculos entre espíritus surgen de la diversidad de sus naturalezas y actualizaciones. Así como los cuerpos se atraen o repelen según sus cualidades, los espíritus también se entrelazan en vínculos que los obligan a mantenerse en contacto, formando una analogía entre el orden espiritual y el material. Ahí entonces el trasfondo es claro. La naturaleza espiritual es inseparable de la física y ambas se explican por la misma dinámica de atracción, repulsión y mutación. Vamos con la analogía de los espíritus, porque Bruno distingue entre los movimientos naturales y extranaturales. El natural es el que procede de un principio intrínseco y se desarrolla de acuerdo con la naturaleza y constitución de las cosas. El extranatural proviene de un principio externo y puede ser violento si va contra la naturaleza o coordinado si no la contradice. Dentro de las naturales se distinguen formas rectilíneas, circulares y esféricas. El aire o la piedra se mueven en línea recta según su peso o ligereza, el fuego y el vapor ascienden en línea recta, y un tercer tipo, entonces, de movimiento son las cosas que emiten influencias múltiples en todas direcciones, lo que se llama el movimiento esférico, propio de la emanación universal. O sea, nosotros ya habíamos visto los movimientos, el rectilíneo, el circular, y este que es expansivo, si usted lo quiere decir de esa forma. Y esta doctrina subraya que los elementos de los cuerpos sensibles, los sonidos, los olores y las influencias magnéticas, obedecen a este movimiento de propagación de partículas y a la acción de principios comunes que lo atraviesan y comunican. Y aquí empieza a hablar de los espíritus y nos dice que según Porfirio y Plotino y otros platónicos, los espíritus más puros participan de la sustancia más simple y divina, mientras que los materiales se mezclan con los elementos más densos. De aquí que los espíritus puedan habitar en ciertos cuerpos humanos, animales, plantas o minerales, porque nada está privado de alma o de inteligencia. La muerte no es más que la disolución de combinación y la reconfiguración de nuevas uniones, pues ningún espíritu ni cuerpo desaparece. Todo se transforma y de esa diversidad nacen amistades, odios y vínculos que atan tanto a los cuerpos como a las almas. La analogía entonces muestra que los espíritus participan de los elementos como los cuerpos
lo hacen de la materia y que de esa participación se derivan las simpatías, antipatías y movimientos que rigen la naturaleza. De este punto nos habla de su doctrina de los vínculos. ¿Qué son los vínculos? Dice, nos deberíamos preguntar. Pero Bruno lo aclara, dice, los vínculos son las fuerzas y correspondencias que ligan a los espíritus, las almas y los cuerpos en el universo. La idea central de que todo está interconectado a través de múltiples lazos que son naturales, espirituales, divinos, rituales, permiten la acción mágica y una influencia oculta. Y Bruno clasifica y ordena los vínculos según diferentes niveles. Están los que corresponden a la naturaleza universal, que es el alma del mundo, el espíritu de los astros, los elementos, etc. Y los que provienen de lo divino, que son los nombres sagrados, los dioses, las invocaciones, y los que derivan de la práctica ritual, las consagraciones, observancias religiosas, etc. Con ello se construye una jerarquía de correspondencias que combina filosofía neoplatónica, elementos herméticos y tradiciones cristianas y también cabalísticas. Y los vínculos enumerados son los siguientes. Hay un primer vínculo, que es el de unión general de todos los espíritus en virtud del alma universal, con fundamento físico, matemático y metafísico. El segundo vínculo, que es una triple unión en la persona que opera, fe, creencia y amor. Tercer vínculo, el número de los principios vinculados a los 4 puntos cardinales y a la estructura del cosmos. Cuarto vínculo, el alma del mundo y el espíritu universal, que conecta todas las cosas. Quinto vínculo, las almas de los astros y los dioses de los lugares, vientos y elementos. Sexto vínculo, las almas de los demonios que presiden estaciones, días y estados celestes. Séptimo vínculo, las almas de los tiranos, príncipes y hombres distinguidos por su poder y renombre. Octavo vínculo, los nombres divinos y de los órdenes celestiales. Noveno vínculo, los caracteres y marcas, que son los símbolos mágicos. Décimo vínculo, las invocaciones y conjuros mediante los cuales los poderes superiores dominan a los inferiores. Undécimo vínculo, la virtud del mundo tripartito, elemental, celeste, intelectual. Duodécimo vínculo, la disposición ética del operador, castidad, honestidad, purificación y abstinencia. 13º vínculo, los ritos y objetos naturales en analogía con los espíritus. 14º vínculo, modalidades de los ritos según sus particularidades. 15º vínculo, la fuerza de las consagraciones plegarias y rituales. 16º vínculo, conocimiento de fiestas, días y horas propicias o nefastas. 17º vínculo, las observancias religiosas, abluciones, imposiciones de manos, hábitos, fumigaciones, sacrificios. 18º vínculo, aplicación de principios activos y pasivos a piedras, metales, plantas y animales. 19º vínculo, los anillos como objetos mágicos portadores de poder. Y el 20º vínculo, que son las artes de fascinación, es decir, técnicas de encantamiento y persuasión mágica. En conclusión, la doctrina de los vínculos establece un sistema integral de correspondencias universales. Une lo natural, lo espiritual y lo divino en una red de lazos operativos, que son la base de la magia como ciencia de conexión y transformación. Pero va a seguir hablando Bruno de los vínculos, porque no es solamente, señalar una clasificación, sino que también lo explica. Y aquí vamos entonces con la doctrina de los vínculos de los espíritus, que describen las fuerzas y relaciones que permiten que el espíritu, el alma y la naturaleza interactúen con el mundo. Se parte de la idea de que todo está animado por el alma del mundo, y eso lo sabemos ya, porque lo hemos observado latamente en toda la obra de Bruno. Los vínculos son, en este contexto, las formas concretas de conexión entre las cosas, principios, invocaciones, correspondencias cósmicas, ritos, símbolos, que permiten acceder a los efectos sobrenaturales o espirituales. Bruno establece que para que algo se produzca se requieren 3 factores: un agente, que es el principio activo, una materia o sujeto, que es principio pasivo, y la aplicación, que son las circunstancias adecuadas. Desde esta base, los vínculos son múltiples,
Son múltiples y generan interacción entre lo humano, lo natural y lo divino. Cada vínculo tiene su propio nivel de poder y juntos conforman una especie de sistema jerárquico de correspondencias. Bruno menciona, por ejemplo, el fenómeno del rayo, capaz de quemar cabellos o destruir maderas, pero a la vez dejar indemnes otras partes, como la vaina de la espada. Incluso se cuenta una anécdota de una joven en Nápoles, a la que un rayo solo le quemó los vellos del pubis sin causarle mayor daño. Este tipo de relatos buscaba mostrar que la descarga eléctrica no se comporta de manera uniforme, sino que actúa según la disposición y la resistencia de las materias. Se llega a decir que ciertos objetos como el laurel o el águila, símbolos de Apolo y Júpiter, jamás son alcanzados por el rayo, lo que introduce la idea de que hay especies protegidas por afinidad divina. Otro ejemplo es el de las disposiciones particulares de algunos individuos para influir en los fenómenos naturales. ¿Cómo es esto? Bueno, por ejemplo, impedir la lluvia, desviar meteoros. La idea es que así como no todos los hombres tienen el mismo temperamento, tampoco todos pueden recibir ni transmitir las mismas cualidades del espíritu. Y esto conecta con la tradición mágica de atribuir a ciertas personas un don o una predisposición no por aprendizaje, sino que por naturaleza. O sea, aquí ya estamos hablando de cuestiones ya que van mucho más allá de la razón. Y menciona otros ejemplos ligados a la toxicidad o a las virtudes ocultas de sustancias. Por ejemplo, la cicuta es nombrada como veneno casi universal para el hombre, en contraste con otras plantas y minerales que son nutritivos y benéficos. Se muestra que no basta con decir que algo es alimento o veneno, depende de la especie y de la forma en que interactúa con los cuerpos. Lo mismo ocurre con minerales y metales. El agua fuerte actúa sobre sustancias duras como el hierro, la plata o el bronce, mientras que casi no afecta al oro o al plomo. El mercurio, en cambio, penetra y absorbe con facilidad, mientras otras materias lo rechazan. Estos ejemplos buscan demostrar entonces que cada sustancia tiene su especificidad oculta, que no se puede deducir solo por su aspecto externo, sino por la experiencia de sus efectos. Hay otras cosas, como por ejemplo la hierba, los granos, como el de verbena, que se decía capaz de disolver cálculos de la vejiga. Están otros ejemplos alquímicos, medicinales, ¿no es cierto? De ciertas plantas y granos que tienen determinada particularidad. Hay un segundo vínculo que es sobre la voz y el canto. Hay un vínculo que procede de la voz, de la musicalidad, y que Bruno resalta su capacidad de actuar directamente sobre el espíritu y no sobre el oído. Y la idea central es que el ritmo, la melodía y la medida y la proporción poseen un poder enorme para atraer, dominar o incluso subyugar, en tanto la armonía o la disonancia generan efectos inmediatos en el alma. Un primer ejemplo es la reacción de distintas personas frente a los géneros musicales. Algunos se conmueven con la tragedia, otros con la comedia, otros con cualquier forma de armonía y algunos con ninguna. Bruno narra incluso la anécdota de un emperador bárbaro que, tras escuchar música refinada, declaró que preferiría el relincho de su caballo, mostrando su incapacidad de elevarse hacia una sensibilidad humana más digna. Por lo tanto, la eficacia del canto, la verdad es que no es universal, sino que genera vínculos, pero con ciertas y determinadas personas. Bruno amplía la noción de canto a un sentido general, no solo armonía musical, sino también fórmulas mágicas, conjuros y encantamientos, porque señala que existen cantos armónicos y disonantes, y que el alma puede ser vencida por sonidos según su propia naturaleza. De ahí surge el adagio Asinus ad liram, el asno frente a la lira, que ilustra que no todos los encantamientos funcionan sobre todos los seres. El poder de la voz depende tanto de la disposición del receptor como de la calidad del canto. Y ahí después los ejemplos empiezan a ser mucho más concretos. Se menciona que la voz de Marsus podía dominar a la serpiente, o que ciertos tambores hechos con piel de cordero pierden su eficacia cuando se enfrentan al sonido de un tambor forrado con piel de lobo o de asno, porque el espíritu de un animal domina al otro. Incluso la materia de los instrumentos, las tripas de lobo o de cordero, influyen en la armonía y en la capacidad de producir resonancia. Se trata entonces de casos de afinidad o antipatía entre naturalezas
que determinan la eficacia del sonido. De hecho, en el plano humano, Bruno asocia este vínculo con la persuasión retórica, la oración y la súplica, y da ejemplos históricos como el de ciertos bufones que, gracias a una palabra ingeniosa, podían conmover más que un largo discurso, o el caso de suplicantes rechazados por el Papa Julio III, mientras otros obtenían favores con un gesto o una palabra oportuna. Esto demuestra que, al igual que en la música, la eficacia del vínculo depende de la forma, la medida y la consonancia entre lo dicho y el alma del receptor. La voz, el canto y los ritmos actúan entonces como llaves que abren o cierran el espíritu. Un canto puede dominar a los animales, un tambor puede perder fuerza según la materia que lo compone, y una súplica puede ser rechazada o aceptada según la medida y el tono en que se exprese. Para Bruno, la voz y el canto son vehículos de una potencia espiritual que actúa directamente sobre la interioridad del alma y del cuerpo. Hay una tercera categoría de vínculo, que es la vista. Y esta tercera categoría tenemos que entenderla como la mirada. La mirada es un canal por el cual el espíritu se liga, transmitiendo pasiones activas o pasivas. Bruno recuerda que los ojos pueden fascinar, encantar o inflamar, y cita un verso latino que resume este poder. No sé qué de sus ojos fascina a mis corderitos. La vista entonces puede despertar el amor, pero también el odio y la repulsión. Lo bello y lo armónico tienden a suscitar atracción, mientras que lo desagradable provoca rechazo. Los ojos no solo comunican estas emociones al alma, sino que también afectan al cuerpo, que es movido y turbado por las pasiones que refleja. Bruno señala que la tristeza también se transmite por la vista. Un rostro abatido nos inspira compasión, como si naturalmente imitáramos o participáramos de la emoción ajena. La vista entonces no se limita a transmitir belleza, sino que comunica todo un abanico de emociones que penetran en el espíritu y el cuerpo. Esto incluye influencias negativas que actúan en secreto. Una mirada puede afectar nuestra vitalidad y turbarnos sin que lo percibamos conscientemente, como si en el ojo se depositara una suerte de espíritu capaz de herir. El filósofo critica la postura de los pitagóricos y platónicos que reducían la visión a una simple colección de especies sensibles. Para Bruno, la vista no es un mero reflejo, sino una acción viva que puede incluso dañar o sanar como una herida invisible. La sensación de ser heridos por lo que vemos es real, y de hecho Bruno lo ilustra con ejemplos extremos. La visión de sangre o de cadáveres puede causar desmayos, lágrimas o incluso la muerte. De ahí la importancia de la vista como un vínculo espiritual, pues no solo transmite impresiones externas, sino que afecta profundamente la vida del alma. Vamos con el cuarto vínculo, que es la imaginación. La imaginación recibe imágenes aportadas desde los sentidos, las retiene, las combina por elección de aquel que las imagina. La imaginación no solo surge de lo que el individuo elige, sino también de lo que recibe el mundo exterior, que tiene un impacto profundo en el alma. Cuando alguien escucha o ve algo, especialmente cuando se trata de voces o imágenes, esa información se traduce en un impacto directo en el alma, como si la imaginación fuera un canal que recibe y procesa esas influencias. Además, se menciona cómo algunas personas pueden ser poseídas o influenciadas por entidades externas como espíritus o demonios, lo que resalta la relación entre lo físico y los sentidos, pero también en lo espiritual. Por esto, lo que llega a sus sentidos modifica su razonamiento y creen en aquello que han sentido con tanta insistencia que se niegan a tomar un camino más racional. O sea, el poder de la imaginación puede llegar a ser terrible. Del equilibrio de los seres en cuanto al cerebro, el corazón y el espíritu, nacen el espíritu del bien y el mal. Así, uno influye en el otro. Finalmente, muchachos, tenemos el quinto vínculo, que es el del intelecto. El vínculo de la imaginación es leve si no es reforzado por el del intelecto. Cuando los crédulos, los sonsos y los supersticiosos son objetos de burla por aquellos intelectos más firmes, ocurre que no hay tanto vínculo de intelecto, ¿no? Sin embargo, los médicos, profetas, magos, entre otros, no son nada si no tienen lo que Bruno llama la fe universal. La fe es obtenida por disposiciones previas,
por la elocuencia en las palabras que estimulan la imaginación, que es la única puerta de todos los afectos internos. Y Bruno la llama aquí el vínculo de los vínculos. O sea, esta fe universal que estimula la imaginación es el vínculo de los vínculos. Entendido esto, Bruno nos da un ejemplo curioso, crítico y polémico, muchachos, como lo es Bruno. Y nos habla de un fulano que podría realizar todo por sí solo, de quien todos creen y aceptan. Y de ahí que poniendo a este fulano en primer lugar, la imaginación se estimula y se empieza a creer que efectivamente este fulano puede todo por sí solo. ¿De quién estará hablando Giordano Bruno? Bueno, continúa hablando y dice que puede sanar a todos, los puede sanar a todos este fulano, excepto a los que no creen en él. Puede sanar a todos, excepto a los que no creen en él. Sus cercanos lo tomaron como humilde y mediocre en instrucción. Por eso el verso, nadie es profeta en su propia tierra. En consecuencia, el vínculo es más fácil de ligar a aquellos que son poco conocidos. A partir de ahí, el mago vinculador podrá desplegar todos los vínculos que desee: amor, temor, compasión, resistencia, alegría, ira, todos aquellos que se irán transportando desde el alma hasta el cuerpo. Ahora bien, las potencias más elevadas del alma, como son la memoria, la experiencia, el entendimiento y el pensamiento, no son influyentes en este proceso. ¿A quién se estará refiriendo aquí Giordano Bruno? Justamente se está refiriendo a Jesús de Nazaret. Y fíjense cómo lo menciona, como un fulano que es capaz de realizar todo por sí solo y de quienes todos creen y aceptan. Entonces este fulano, con esta fe universal, estimula la imaginación y la gente empieza a creer efectivamente que este fulano puede todo por sí solo. Ahí está la fe universal. Puede sanar a todos, excepto a los que no creen en él. Y fíjense, bueno, esto puede ser muy anecdótico, por cierto que lo es, pero enlazándolo con la teoría de los vínculos de Giordano Bruno, lo interesante que nos dice es que sus cercanos lo tomaron como humilde y mediocre en instrucción. Los cercanos a Jesús lo tomaron al mismo Jesús como pobre y mediocre en instrucción. Nadie lo tomaba en cuenta de sus cercanos, dice Giordano Bruno. Y de ahí que él después diga, nadie es profeta en su propia tierra, que como sabemos es el Mateo 13:57. O sea, la fe colectiva tiende a formarse con mayor fuerza en torno a lo lejano y lo desconocido, no a lo familiar. Por eso el mago vinculador obtiene más éxito entre quienes no lo conocen, ya que en ellos la imaginación no se ve obstaculizada por la experiencia cotidiana que sí está en la familia. Es por eso, por ejemplo, que cada uno de nosotros no busca un vínculo fuerte en la misma familia, sino que uno lo va a buscar afuera, y ahí empieza a conectar con otras personas, empieza a formar otros vínculos que van a ser más fuertes. Como lo dice, los vínculos exteriores son más fuertes que los familiares, que son cotidianos, de experiencia, siempre. En cambio, los externos pueden estar ligados a esta fe que le tenemos a otra persona o que otra persona nos tiene a nosotros. Y esto se da, lo increíble que dice Bruno, esto se da a nivel afectivo, a nivel sensitivo. Aquí no puede participar la memoria, el entendimiento, el pensamiento. No, porque todo esto, esta magia, este vínculo, actúa a través del alma pasional, transmitiendo emociones, amor, temor, alegría, ira, que luego se reflejan en el cuerpo. Y esto le ayudó a este mago, como lo trata Giordano Bruno. Todos sabemos quién es, ¿no es cierto? Pero Giordano Bruno lo trata de mago. Todo esto le sirvió a este mago para que pudieran creer en él y generar así esta fe universal.
Así es tanto que la magia penetra en las almas y en los cuerpos, pero hace falta destacar que existen muchos que se han opuesto a estas influencias, pues no todo penetra, no todo se logra mezclar. Y ahí nos cuenta Giordano Bruno una anécdota de Plotino, a quien un encantador egipcio trató de vincularlo con maleficios, pero nunca pudo. Esa es una historia muy conocida en la biografía de Plotino. Nosotros la tenemos igual en la biografía, en la vida y obra de Plotino, en el podcast de Filosofía Apuntes. Y así, estimados, terminamos este libro sobre la magia de Giordano Bruno, libro de 1588. Fíjense cómo va explicando Bruno estas cosas que de alguna manera uno no se explica. ¿Ah? A veces uno le cae mal a una persona o le cae bien una persona, etcétera, y no sabe por qué. No sabe por qué. Bueno, ahí nos dice Bruno, nos está diciendo, hay ciertos elementos que uno tiene en común, que uno estima más o menos que otro, y que esos elementos están ahí presentes, solamente que uno no los ha identificado. Y a la hora de corroborarse en la realidad se manifiestan. A veces vemos cosas que nos desagradan, que nos impactan, como por ejemplo el mismo Bruno lo decía, si vemos un cadáver, eso nos impacta, la sangre, el rostro de dolor. Hay algunas personas que a eso no les desagrada, no le produce nada, o quizás le producirá algo después. Sin duda entonces que sí existe una fuerza, un vínculo que atrae a una u otra persona. Pero lo increíble, nos dice Bruno, es que estos vínculos, esta magia, no son cosas pasivas, sino que uno las puede también hacer activas, las puede realizar. Así como, digamos, el fulano que hablaba Giordano Bruno, que convencía a toda la gente de sus pensamientos. ¿Mm? Es interesante también lo que menciona Bruno con respecto a los signos, porque claro, uno puede ver los signos, puede ver ciertas señales, y esas señales o signos que están en la realidad, digamos, no estacionar, muévase a la izquierda, muévase a la derecha, comienzan a representar realidades que están ahí. Y algunas pueden ser más fuertes, algunas pueden sembrar odio, algunas pueden sembrar amor, enemistad, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, si alguien ve un signo con una hoz y un martillo representando al comunismo, se va a ofender. Así como otra persona va a ver el signo del nazismo, también se va a ofender. O sea, sabe lo que representan esos signos, sabe lo que hay detrás de esos signos, y por lo tanto esos signos comienzan a generar vínculos. ¿Ya? Y esas personas que hacen esos signos, bueno, tienen por propósito que se generen cierta clase de vínculos. O sea, Bruno los pondría como magos. ¿Ah? Bruno los pondría como magos. O vinculantes. Vinculantes y vinculados. De hecho, muchachos, no hemos terminado con el tema de los vínculos. Es así increíble. Porque siempre cuando uno lee sobre la magia de Giordano Bruno, está también sobre los vínculos en general, que es otra obra de Giordano Bruno, donde se explaya aún más sobre este fenómeno de los vínculos. Por lo tanto, el vínculo para nosotros, o sea, en sentido moderno, los que tenemos que tratar con palabras como esa, bueno, está el vínculo afectivo, ¿no es cierto? El vínculo como símbolo también. Pero para Bruno el vínculo es una fuerza mágica y natural, una corriente real que une a las almas en el entramado del cosmos viviente. Así que para que lo tengamos en cuenta, estas cosas son las que nos quiere transmitir Bruno, que todo el mundo está vivo. Ahora me parece increíble la anécdota con Jesús de Nazaret, o sea, este fulano. Bueno, ahí ya creo que estaban las razones para que pudiera condenarse a Bruno, digamos, por la Santa Inquisición, ¿no? Después vamos a ver en los relatos que esto se va a corroborar por los que en las actas del juicio que le hicieron a Giordano Bruno se ve eso mismo, o sea, los compañeros de celda,
escuchaban que Giordano Bruno decía que Jesús era un mago, que Jesús era en realidad un charlatán, cosas por ese estilo, ¿no? Pero de todas formas es interesante lo que señala él a propósito del caso de Jesús, ¿no es cierto? Que los vínculos siempre son más fuertes cuando unimos lo desconocido. ¿Ah? Cuando estamos frente a una persona que recién estamos conociendo, esa persona nos atrae de alguna manera, sus vínculos son fuertes hacia nosotros. Y claro, la familia no tiene esa especie de vínculo porque lo ven todos los días, ya saben, ya lo conocen, verán más sus defectos que sus efectos, lo que sea. No es que la familia, los vínculos más cercanos no lo quieran a uno, lo quieren, por cierto, pero los vínculos externos siempre van a ser más fuertes. Por eso es que después cada uno de nosotros quiere hacer su propia familia, o a veces no quiere hacer su propia familia, pero quiere estar, digamos, fuera de los vínculos internos, ¿no? Les dejo el grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y el de la comunidad para que hablemos este y otros temas. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este video. Desde el equipo de Filosofía Apuntes queremos dar un profundo y caluroso agradecimiento a quienes hacen posible que este proyecto educativo siga creciendo. A nuestro mecenas medieval, el nivel más alto de apoyo, Gab Welther. Amigo, tu respaldo ilumina este proyecto como un manuscrito entre velas. Gracias por ser parte esencial de esta comunidad pensante. Saludamos también a nuestros valientes mecenas romanos que son Abstract Panicker, Luan Santos, Diara94, Ricardo, Jorge Garay, Leticia Mejías, José Manuel Santos y Jesús Morillo. Gracias por apoyar la filosofía y permitir que sigamos compartiendo contenido riguroso, independiente y accesible. Y tú, que estás viendo esto, si valoras este trabajo y aún no lo haces, suscríbete al canal, comenta, dale like, comparte todo el contenido con quienes aman el pensamiento. Y si quieres ir un paso más allá, únete como mecenas y apoya este proyecto educativo y cultural. Pulsa el botón unirse que está debajo de cada video y forma parte de esta comunidad que piensa, imagina y transforma. Sigamos filosofando juntos. Que estén bien, cuídense, chao.